Jóvenes, a ver. Con el cono de densidad, Inge. Con el cono de densidades de arena, o conocido también como el método del cono de arena. Entramos aquí a hacer una pequeña última introducción del primer punto, que se llama el cono de arena. ¿Qué es el cono de arena, hijo? ¿Qué es el cono de arena? Eso estaba en su práctica, ¿no? Pero en su práctica decía en qué consiste la verificación de densidades y cuáles son los parámetros mínimos de compactación. Inge, el cono de arena es un ensayo in situ, en el cual consiste en que se excava un hueco de 15 centímetros de ancho por 15 centímetros de profundidad en el suelo compactado. Estoy escuchando muy bajito. 15 centímetros de diámetro, ¿por cuánto de profundidad? Por otros 15 centímetros, Inge. Ya, donde se pesa los 15 centímetros de profundidad después. Y se vuelve a pesar. Luego, cuando haces lo que es el secado y lo pesas, ahí obtienes el porcentaje de humedad. El siguiente paso es que un cono con granos de arena uniformes, si no me equivoco, sí, se coloca sobre el agujero y este se llena con arena. Es como le menciono, como una botellita con una, ¿cómo se llama esto? Creo que se le dice embudo, eso, tipo embudo. Ya algo así es la forma. Entonces luego les procede que se divide el peso extraído seco por el volumen de arena que se requiere para llenar el hueco y se obtiene la densidad del suelo compactado. Eso sería. Y después, ¿qué más que recuerde? La densidad obtenida se compara con la densidad máxima Proctor, obteniendo así la densidad Proctor relativa a Inge. Ya, más o menos, está bien. ¿Quién más me puede dar una aclaración un poco más técnica? Alguien que haya visto, que haya vivido, que haya realizado este tema del trabajo de densidad. ¿Quién? Bien. Primero que nada, en este primer pantallazo estamos diciendo que deberán presentarse al menos 5 puntos, ¿no es cierto? Se puede determinar con 4, sí, pero es recomendable hacer 5 puntos para realizar la construcción de los grados de compresión de esta curva. En muchos de los casos, dependiendo, este es un ejemplo de curva, por ejemplo, donde se han realizado 4 muestras y se puede observar que en la misma, el primer punto ha sido el de referencia, el segundo punto ha sido un punto que ha ido en crecimiento y de golpe se ha bajado, ¿no es cierto? ¿De qué creen que depende esta configuración de interpolación de la curva? Va a depender siempre del contenido de humedad que ustedes vayan a considerar en tu muestra. Si este contenido de humedad lo subes de golpe, vas a tener muestras que no te van a dar una confiabilidad que estén apuntando a un punto máximo de compresión que estaría más o menos por aquí. Es en ese sentido que como recomendación, esto es para que lo tengan ustedes, 5 puntos, siempre es
conveniente utilizarlo en un proceso de compactación, y además de ello, que el incremento debe ser paulatino de ese tipo de suelos con el contenido de humedad. Aquí vemos que se ha ido subiendo gradualmente y esta sería una curva bastante óptima porque estás incrementando y después te es más fácil llegar al pico, ¿no es cierto? Este pico que nosotros vamos a tener en este punto aproximado de contenido de humedad. Cuando no se hacen estos trabajos, reitero, de manera adecuada, qué linda esta distribución de curva, por ejemplo, cuando se tienen 5 puntos, donde entre los dos últimos puntos, entre el tercero y cuarto punto, claramente se pueden identificar el tipo de muestra al contenido del peso específico máximo. En este tipo de muestras, es un tipo de muestras donde directamente se hace un rechazo del muestrario que se tiene, porque este suelo no puede volver a tener un nuevo pico de crecimiento en el peso específico, y eso generalmente se da cuando el terreno tiene una disparidad en material granular. Hay una piedra que se ha colado en el muestreo y ese muestreo nos está dando una diferencia bastante considerable en cuanto se refiere a la forma. Otro componente que siempre va a diferenciar a cada uno de los métodos es el número de golpes que nosotros vamos a presentar por cada capa. Como decía muy bien en el AASHTO T180, sí se habla de disponer un mayor número de capas en cuanto se refiere a la construcción de estos puntos de curva. En los puntos que se tienen, siempre es conveniente establecer si vas a trabajar con 3 o 5 capas, ¿me entienden? Acá nosotros estamos trabajando, o se ha trabajado, yo les voy a regalar esta planilla para que la tengan y puedan aprender de mejor manera y a futuro con prácticas o con sus mismos ejercicios que han sido entregados a ustedes. El número de golpes por capa y el número de capas como primer parámetro que nosotros vamos a tener aquí. Nosotros ya saltamos de los 25 golpes estándar y se pueden llegar a realizar hasta 56 golpes. Bueno, aquí ya el estándar para nosotros son 50 golpes que deberían darse. ¿Para qué? Para que la construcción, y en unos minutos más esto quiero que se pongan como duda, por favor, el número de golpes por capa, ¿qué me va a dar? Me va a dar la claridad para identificar esta variación del tipo de curvas. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a dar, me quedaría con 25 golpes, el diagrama de interpolación que vamos a tener nosotros en la curva va a darse de una manera un poco más llana. Mientras más número de golpes tengas, estos picos van a ser un poco más pronunciados y fáciles de identificar, ¿me entienden? Entonces, hay curvas o hay procedimiento de Proctor estándar y Proctor modificado que te varía el número de golpes. No, solamente en el Proctor modificado puedes incrementar el número de golpes por capa desde 20 hasta 50, pero para que tengas un diagrama más claro en cuanto se refiere a la identificación del pico que tú vas a disponer. Si es que acaso no se hiciera esto, se van a tener puntos un poco más llanos donde de igual manera se van a poder identificar los picos. Más o menos este es un sistema de muestreo en el que vamos a poder identificar de que la curva que disponemos en el pico es mucho más llana que si yo tuviera un número de golpes más alto, tendría un pico más pronunciado. Al ser un pico más pronunciado,
tiene mayor facilidad de identificación que se tiene en la cantidad del contenido de humedad máxima que se puede. Entonces, ya terminando esta primera etapa, que es la etapa de identificación del suelo solamente, para este pequeño. El Proctor estándar, bajo el método T99 o T180, dependiendo del número de cilindros, el número de golpes, el tipo de muestra, aquí podemos ver que este ha sido un ensayo T99 a 5 capas, pero a 25 golpes por capa, ¿no es cierto? Y esto en función a lo que se va a disponer del tipo de suelo. En este tipo de suelo, cuando el suelo es más arcilloso, y eso también vale la pena diferenciarlo. Si se fijan, estamos en terrenos con un peso específico de 1890. Mientras más arcilloso sea esto, más suelto o más frágil es el terreno. Mientras más granular sea, hace rato estábamos bordeando los 2200, los 2300 gramos por decímetro cúbico, o su equivalencia ahí en kilogramos por metro cúbico, que sería una analogía de esa resistencia del suelo. Entonces, ya teniendo claro para qué sirve, hemos dicho también a modo de retrospectiva, esto me sirve para que en campo yo vea que esto llegue por lo menos a ¿cuánto? Por lo menos al 95% del máximo. ¿De cuál es el máximo? Este es el pico máximo, que es el peso específico máximo de compresión. ¿Cómo verifico que estoy llegando bien aquí? A través del cono de arena como primer elemento válido. Hay otro que se denomina, lo escribiremos mejorcito aquí, voy a borrar esto. Métodos de verificación. ¿Cómo hemos dicho que se llamara el primero? El conocido cono de arena. ¿Cuáles son los otros dos métodos conocidos para poder identificar este tipo de suelos? ¿Averiguaron sobre el cono de hule? Jóvenes. Estos son tres métodos válidos constructivamente para poder realizar estas verificaciones de que se cumple un grado de compactación al 95%. En unos minutos más, aprovechando que es una clase virtual, veremos algunos videos, veremos algo más de presentación o publicación de cada uno de estos. Pero para nosotros el cono de arena es el más confiable, el más verificable, el más práctico. El densímetro nuclear es usado en carreteras netamente, más que nada por el grado de facilidad y practicidad que tenemos nosotros en la construcción de vías. Y el globo de hule, en lo personal, voy a decirle que no. Es un método verificado, validado por la ACTM, pero no es utilizado en nuestro medio. Y
tampoco lo consideraría como recomendable para poder realizar este tipo de ensayos de verificación. Son ensayos de verificación en campo. ¿Está bien? Entonces, ya a partir de esta aclaración, este pantallazo principal, nosotros vamos a hacer... ¿Quieren descansar o quieren que le metamos nomás ya unos 45 minutos más corridos? Lo metemos. Digamos, Inge. De una vez, ¿no? Sí. Vamos a meterle entonces. Para que conozcan esto, clases. ¿Me dicen si están bien con el audio? Sí, está bien, Inge. Este es un video que lo consideré importante hace unos minutos atrás. Y dije, como no estamos haciendo laboratorio, necesito que vayamos viendo de qué se trata cada uno de los procedimientos. Voy a bajarle un poquito para que... Y vamos a volver. Y vamos a verificar que en cada uno de estos se tiene los materiales que generalmente se van usando y aplicando. Perdón. En este procedimiento. ¿Qué equipo vamos a necesitar? Los moldes, este molde que ustedes están viendo acá, que es el molde de 4 pulgadas, es el estándar conocido para un procedimiento Proctor estándar. El martillo, que es el martillo de golpe de impacto, que va a ser el que vaya comprimiendo dentro del cilindro, y cada una de las latas de secado sobre las cuales se va a extraer una muestra dentro o una muestra del cilindro, el cual se va a verificar en cuestión de contenido de humedad, y vamos a ir construyendo la curva de densidad versus contenido de humedad, y se va a detectar una humedad óptima. Un horno de secado donde se va a secar la muestra y se va a determinar el contenido de humedad de cada una de las muestras en crecimiento. Dentro de lo que se realiza una primera muestra para laboratorio, se va a ir separando todo lo que sea grava y no pase el tamiz número 4. Ese tamiz número 4 va a ser el que va a diferenciarnos el tipo de terreno que nosotros vamos a ir trabajando para que este modelo pueda llegar a disponer de una relativa compacidad, una homogeneidad. Ese tipo de suelo en una muestra seca se va teniendo con un incremento gradual del contenido de humedad para que eso pase al cilindro y se empiecen a hacer los ensayos de compresión. Esa muestra de arranque con un determinado contenido de humedad va a ser colocada en este tipo de cilindro que debe ser tabulado tal cual estaba en la muestra de laboratorio. ¿No es cierto? Para el volumen de la muestra. El peso va a cambiar, pero el volumen de la muestra va a ser el mismo. Es por eso que el peso específico se va incrementando y se va a ir construyendo cada uno de los puntos de la curva Proctor estándar y modificado. Una vez se vaya tabulando, se va pesando, ¿no es cierto? Para tener
peso del recipiente para la muestra. Se va introduciendo la muestra y se va a empezar a realizar el golpeteo de cilindro. Dentro de ese cilindro hueco se encuentra el martillo de 2.5 kilogramos que de manera circular va a ir compactando ese terreno. Terminados los 25 golpes, se va a incrementar nuevamente una siguiente capa. Y una vez nivelada, va a proceder a darse los otros 25 golpes. Y aquí podemos observar que una vez se vaya retirando el anillo intermedio que se tiene de la capa de compresión, a partir de ese cilindro o la base del cilindro inferior, todas las muestras de peso húmedo o el peso de la muestra en un volumen determinado nos va a permitir sacar el peso específico ya de esa muestra compactada con un contenido de humedad determinado. ¿No es cierto? Esa es una gran colaboración de un gato hidráulico para la extracción de esa muestra. Cuando no se tiene la muestra o no se tiene un gato hidráulico de similares características, toca sacar a mano la muestra para poder tabularla. Y nuevamente tener el anillo limpio, ¿no es cierto?, de esta primera muestra. Si se fijan, dentro de la partidura de este primer cilindro, hay partes todavía secas, ¿no? Hay cierto grado de contenido de humedad que sea evidente en el material plástico, el material fino, pero se tiene ese material relativamente seco, que es el que se ve acá. Y eso es porque se está incrementando, se va a ir incrementando recién cuáles son los pesos o los contenidos de humedad de esa muestra. Lo que está haciendo es extraer esa muestra tomando en cuenta de que se conoce el volumen del recipiente y esa muestra ya compactada tiene que entrar al horno para que esa muestra en el horno pasadas las 15 horas vaya terminando su contenido de humedad y se pueda pesar nuevamente para tener la muestra seca. Y para
En esa muestra seca, nosotros ya determinaremos cada uno de los puntos del peso específico y su contenido de humedad. Y esto se convierte en un proceso iterativo del cual, por eso se pedía entre 15 y 20 y entre 15 y 30 kilos de muestra, dependiendo del tipo de material, porque en cada uno de los procesos de muestra de los punteos van a diferenciar siempre los puntos que se tienen de la construcción de esta curva. Si vemos acá, y aquí vamos a hacer una pequeña pausa al final, esta curva que se construye siempre va a estar construida, o preferentemente construida, por estos 5 puntos de la muestra que nosotros vamos a sacar. ¿Con qué se puede cruzar información? Se puede cruzar información con la curva de saturación. Esto, obviamente, por la relación por las fórmulas de propiedades índice y relación peso-volumen, ya pueden sacar un valor teórico que se aproxime a las características del suelo. Terminando este primer video, o este video que espero que les haya aclarado, ¿tienen alguna duda? Erlinda, Araceli, Fernando, Alex William. Inge, Creo que el si video después se de explicó los, muy bien. A ver, en orden. ya, Inge, si después de los 5 muestreos la curva no baja, ¿no se ha sido mal muestreo o hay que seguir haciendo el ensayo? Wow, qué pregunta. Si después de la 5ª muestra el suelo no baja, el laboratorista hay que aplazarlo y volver a mandarlo a la universidad. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Vamos a volver a compartir pantalla. Se puede ver la pantalla, ¿verdad? ¿Por qué no tendría que bajar esa curva? ¿De qué depende que esa curva baje, hijo? A ver, dime. Del contenido de humedad, hay que ir aumentando humedad de a poco. Exactamente. Entonces, para que esa curva baje y no baje demasiado, a vos te interesa tener la mayor cantidad de datos para interpolarlos, ¿no es cierto? Pero tú ya vas a evidenciar una muestra visual que el suelo ya deje de estar en un estado físico y esté pasando a semiplástico. El momento en el que eso ocurra, y peor con el martillo de compactación, ya te estás encontrando en uno de estos 3 puntos, que serían los puntos de bajada. Cuando estás con material seco, con poco contenido de humedad, y cuando creas que más o menos estás en el contenido de humedad óptimo, es donde vas a tener todavía el estado sólido del suelo. Y con ese estado sólido nosotros recién vamos a seguir construyendo esta curva ascendente. Esa verificación después de 5 muestras depende del laboratorista. ¿Por qué? Porque estás incrementando, ¿qué cosa? Estás incrementando el contenido de humedad. ¿Entiendes, no? Sí, gracias. Dale. Araceli, ¿querías preguntar algo? ¿Alguien quería preguntar algo? Decía que, claro, Inge, con el video. Clarísimo, ¿no? Entonces, ya hemos visto para qué necesitamos el grado de verificación y compactación. Quiero compartirles
Me dicen si están bien con el audio, por favor. Los sistemas de compactación que nosotros vamos a ver en obra, ya los hemos hablado de ayer, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, dependiendo del tipo de terreno, los equipos recomendables a cada una de las actividades de obras civiles? Pata de cabra, rodillo liso, compactadora. Y aquí vamos a ver que este procedimiento es el conocido procedimiento de verificación de densidades del cono de arena. Este procedimiento está tabulado para tener un cono invertido, un cilindro que está lleno de arena, y esa arena, tanto con instrumentos y contenido, debe ser pesada y tabulada antes de la perforación de una muestra. El procedimiento consiste en realizar el vaciado de esta arena fina en un hueco de 15 centímetros de diámetro y entre 10 y 15 centímetros de profundidad. Araceli, esa nota por favor para vos. Y se extrae ese volumen del terreno que está compactado. Lo que nosotros estamos viendo aquí es el registro del volumen que ha sido extraído de haber picado ese terreno que esté ya compactado. Y en ese terreno se va a realizar el colocado de esa arena. Como podemos ver aquí más claramente, el geotecnista, en una base que está relacionada al cilindro del cono, va a empezar a picar esos 15 centímetros de diámetro y va a empezar a retirar el material que esté compactado. Ese material que esté compactado va a despreciar el material que no pase el tamiz número 4, en una profundidad que esté entre 10 y 15 centímetros, no menos de 10, pero sí te da esa posibilidad de que pueda ser variable. Una vez que se limpia ese terreno, ese hueco que disponemos, se va a dar, y habiendo tenido todos los datos en campo del cono, se va a dar la vuelta a ese embudo del cono y se va a abrir la llave, tal como estamos viendo, y se va a vaciar la arena que está dentro del cilindro. Terminada de llenar la arena, el hueco que se ha abierto, se van a retirar los excedentes superiores hasta el ras de la bandeja. ¿Entienden? Y una vez se tenga hasta el ras de la bandeja, se va a definir cuál es el volumen de arena que ha llenado la fosa de 15 centímetros de diámetro. Ese peso que estaba, aquí voy a retroceder un poco, ese peso que llenaba ese hueco de compactación más el instrumento, que van a ser datos conocidos, van a ser tabulados porque lo que nos interesa es tener el volumen de esa arena. Entonces, ya con el volumen de esa arena y el volumen del material retirado, se van a realizar, hay dos tipos de prueba en campo. Una que es la de realizar la verificación del contenido de humedad con cocineta, o la otra que es la de poder trabajar con carburo en una muestra que va a secar rápidamente y te va a dar el contenido de humedad. ¿Cuál es el objetivo? Determinar el contenido de humedad de esa muestra. El geotecnista en este caso está realizando un muestreo bajo una prueba o bajo una verificación. Tiene los cálculos que se muestran acá, los datos iniciales, la densidad de la arena, esto vamos a dar una aclaración en unos minutos, la masa del frasco, los datos que vas obteniendo con el ensayo, la masa del frasco más el cono de arena más la arena, que es el peso total, la masa del suelo húmedo, que es el que estás retirando, y el contenido de humedad, que es el que después de un proceso de horneado de la muestra determinas. El volumen del hueco, esto por eso quiero que se entienda, está claro en el libro, pero a veces es mejor explicarlo un poquito más.
ese volumen del hueco va a permitir que tú tengas ya un volumen que va a estar definiéndote y aclarándote la arena. La masa del material removido tiene una masa con contenido de humedad y determinas que son M3 y M4 los volúmenes del hueco y de la muestra seca, la densidad humedad del campo y el peso específico seco de compactación. Con el contenido del peso seco de compactación, se tiene este porcentaje de compactación que es el peso seco con el peso específico máximo obtenido en el laboratorio. Y esa diferenciación me va a dar que el grado de compactación de la muestra ha estado en un 98.6% del total máximo obtenido en laboratorio a través del Proctor estándar o Proctor modificado de las pruebas AASHTO T99 o AASHTO T180. Si esta muestra estaría en menos del 95%, la misma sería rechazada, porque para obras de infraestructura, carreteras, se exige un mínimo del 95%. Para carreteras, se exige un mínimo del 98%. Entonces, con eso se puede terminar de aclarar los puntos que se tienen en la realidad del alcance de compactación. Algunos datos adicionales de las partículas de granulometría, bueno, es simplemente para la identificación del tipo de suelo que se dispondría como método de aclaración. Ahora, para cerrar la clase, yo quisiera que por favor enciendan sus cámaras y me especifiquen si tienen alguna duda de estos procedimientos. Como les digo, en este procedimiento, y tal vez me animé a darles directamente casi todos los ejercicios el día de ayer, es porque solamente hay que entender el concepto del cómo. El por qué ya está bien detallado en los ejercicios que tiene, ¿no es cierto? Entonces, el cómo se hace todo, me pareció importante que hagamos un pequeño recorrido virtual para ver que podamos conocer el procedimiento de laboratorio, que ya lo hemos conocido, de las dos muestras, y con eso nosotros tendríamos un panorama mucho más claro de cómo y para qué se tienen los parámetros de compactación. El Proctor o los Proctor son solamente para determinar cuál es la máxima compresibilidad de ese terreno, y el ensayo de densidades, cono de arena o el ensayo de globo de hule son de verificación de qué porcentaje de compactación en campo tienes respecto al máximo teórico registrado del suelo. Son dos únicos parámetros para poder trabajar dentro del ámbito de la ingeniería. Ahora, el método del densímetro nuclear, yo he tenido la oportunidad de trabajar con ese densímetro en el proyecto Makoti, es simplemente una caja de contenido obviamente radioactivo que hace un escaneo del grado de compacidad del terreno a 15 metros a la redonda, en lo que sí te determina cuál es el grado de compactación real en campo, y eso se tiene que cruzar con el grado de compactación teórico, que es casi lo mismo, pero obviamente más peligroso, ¿no? Uno de mis laboratoristas, cuando yo era jefe de caminos, en el servicio departamental de caminos, ya el viejito me decía que su herramienta dejó de funcionar, obviamente, por el alto nivel radiactivo con el que estaba expuesto, y muchas de las posibles complicaciones de salud que también podría generar. Es por eso que, a modo de aclaración, voy a hacer esta puntualización. Esta prueba, mejor dicho, normada bajo el reglamento ACTM en procedimientos de laboratorio, está estipulado con un tipo de arena de densidad y peso específico conocido que es la arena de Ishikawa, de Japón.
Ottawa, Ishikawa de Japón. Al no tener una muestra de este terreno y trabajarlo en nuestro medio, se han realizado algunas pruebas de laboratorio y ajuste. Estas pruebas de ajuste se han combinado con diferentes tipos de arena en nuestro país y se ha determinado que la que más se adecua a las propiedades físico-químicas de la arena de Ishikawa es la arena de mariposas de Villa Tunay. Y es con esa arena con la que se realiza la determinación de pruebas de densidad. ¿Ok? Si tienen alguna duda, la aclaramos y si no, empezamos a dar las recomendaciones para el día de mañana. Nada, ¿no? Araceli, ¿todo claro? Sí, que lo he entendido más o menos por la calidad del internet, de la señal, pero he tratado de comprender. Bueno, como les había dicho, yo mañana voy a estar de viaje. Mañana vamos a hacer ahí una aclaración rápida. Tal vez voy a tratar de venirme temprano de Tacopaya. Pero que hayan hecho los ejercicios es un paso bastante importante para que entiendan esto. El día de hoy, hasta las 10 de la noche, yo voy a subir a la plataforma un banco de preguntas y ejercicios que van a resolverlo con el auxiliar el día de mañana. Entonces, mañana yo voy a llegar para el final de la clase, vamos a hacer una intervención rápida sobre esto y ustedes estarían alistándose para su examen. ¿De qué depende, y eso quiero que seamos claros, de qué depende que puedan entrar al examen? La práctica que les voy a entregar el día de hoy va a ser para el día jueves. O sea, mañana van a resolver con el auxiliar, mañana van a hacer sus ejercicios. Al hacer sus ejercicios van a estudiar para su examen y solamente los que me manden hasta las 10 o mediodía del día jueves son y van a ser las personas habilitadas para el examen. Porque muchos mañana también voy a atajar, ¿no es cierto? De los que no hayan cumplido el 90% de asistencia con presentación de práctica. ¿Verdad? Entonces, esa recomendación y con eso nosotros estaríamos dando conclusión para la clase del día de hoy. ¿Está bien? Perfecto, muchachos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Que les vaya. Oye,